¿Qué tal? Muy buenas. Me gozo de verlos y de estar con ustedes en espíritu. Me gustaría verlos también con los ojos de la carne, pero por lo menos en espíritu estamos cerca unos de otros. Y qué bueno que esto se llame presencia virtual, ¿eh? Porque en virtud del poder del Espíritu Santo somos un solo corazón, un solo espíritu. Gloria a Dios por eso. Me han pedido que comente un poquito cómo es eso de las misas carismáticas, porque los que están lejos no tienen la menor idea, pero a mí me asusta que tampoco los que están cerca, los mismos carismáticos, tampoco tienen conceptos claros sobre este punto y por eso se echan encima las críticas de ciertos sacerdotes o de otra gente que tampoco saben lo que es esto de las misas carismáticas y entonces se vuelve todo una pelea, un lío y por fin cada cual anda por su camino y hace la cosa cada cual como puede y quiere, pero no sacamos todo el provecho que podríamos. Entonces, una misa carismática es una misa donde cada cual ejercita los carismas que corresponden a su modo de participar en la iglesia, en esa celebración. Que claro, que justo, nadie tiene derecho a criticarnos nada. De modo que una misa carismática debería ser toda misa. En toda misa el cristiano debe ejercitar los carismas que Dios le da y tiene que, por lo tanto, ayudar a los demás a crecer como cristianos. Los carismas son para la edificación de la iglesia, para la edificación de la comunidad. Por lo tanto, no son despreciables. Todo cristiano debe desear estar lleno de carismas y ejercitarlos para bien de todos los demás. De modo que si uno de ustedes recibe el carisma de profecía, otro el de lenguas, otro el carisma de cantar en espíritu o el carisma de aconsejar, todos nos tenemos que alegrar de eso y agradecerle a Dios, porque esos carismas son después para beneficio de todos nosotros. No solamente el mismo que lo recibió debe agradecerlo. Los demás también tenemos que dar gracias a Dios y abrirnos para recibir los frutos de esas operaciones carismáticas que otros realicen. Bien, así que este puntito merece que lo comentemos mucho más largamente. Generalmente la gente supone que el sacerdote que celebra, y más si es un extranjero que viene ahí y que extiende las manos y todos se caen al suelo, entonces eso es carismático. Y eso piensan algunos que es una misa carismática, una misa espectacular con cosas raras. O bien, como para evitar las confusiones y los líos con sacerdotes que no creen en nada, entonces vinieron a llamar misa carismática lo mismo que también otros llaman una misa de sanación. Y como misa de sanación también asusta un poco, entonces han venido a llamar misa para los enfermos y afligidos. Nada más. Una inocente misa que invita a todos los que andan medio angustiados, solos, llenos de problemas, para que vengan. Y ahí se les da un consejuelito y se les dice 4 cositas buenas y todos contentos. Una misa carismática es lo contrario de lo que muchos imaginan cuando dicen voy a misa, asisto a misa, cumplo con la misa, rezo la misa.
asisto a misa, me aburro en la misa. Eso es lo que la gente supone. Una cosa de oír misa, de estar ahí, de asistir. No, señor. En la misa todos celebramos la misa, ofrecemos la misa, participamos en la misa, vivimos la misa. Qué bueno. Y por eso los textos litúrgicos insisten en eso cuando, por ejemplo, el sacerdote dice: oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea muy grato a Dios Padre Todopoderoso. De modo que en ese caso está insistiendo en eso. La plegaria eucarística primera, que es la que ahora se reza muy poco porque es más larga que las otras, pero que en cambio desde el siglo IV hasta el concilio se rezaba todos los días, y por eso se llamaba entonces canon, o sea, regla fija que determina lo sustancial del sacrificio eucarístico. Bueno, en esa plegaria eucarística primera, varias veces el sacerdote dice: oren para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, y que ustedes ofrecen, y le pide a Dios: Señor, por estos, que ellos mismos te ofrecen este sacrificio. Qué bueno, que sintamos que nosotros estamos haciendo un papel activo en la Eucaristía. Bien. De entre los carismas que los fieles deben ejercitar, el más interesante y el que yo más les recomiendo es ser contagiosos, que su fervor en el espíritu irradie fuego y encienda los corazones de los demás. Normalmente eso lo hacen los carismáticos sin necesidad que nadie se lo enseñe. Cuando voy a una iglesia y la gente está uno en cada banco, generalmente en los extremos del banco para que no entre nadie más, y están lo más lejos que pueden del altar. Han ido a esa misa por cumplido, porque es la misa por un muertito de un vecino, o porque es la misa para no irme al infierno, tengo que ir a misa el domingo, pero van así sin experiencia religiosa profunda. Entonces se comprende que el sacerdote mismo quede congelado con el frío de todos ellos. Cuando yo tengo que predicar ante un auditorio así, no me sale nada. En cambio, cuando estoy en una misa de carismáticos que antes de empezar ya llegaron media hora antes y están en los primeros bancos bien apretujados, esa misma actitud contagia fervor. Es una comunidad orante, ardiente, ferviente en el espíritu, asiduo en la oración, como dice Romanos 12. Esa fuerza carismática la experimentó el Papa. Él lo ha confesado y los que lo hemos ido conociendo desde antes lo testificamos. Él antes decía que nosotros éramos una escuela do samba y no quería nada de cosas raras en la misa. Por su parte, él celebraba sobriamente, no transfundía ningún sentimiento hacia afuera, rezaba sobria y rectamente, pero no con un fervor contagioso. Pero a medida que fue conociendo la renovación, a medida que fue presidiendo esas misas carismáticas que él mismo empezó a organizar, donde tenía alrededor del altar un montón de sacerdotes carismáticos y tenía la catedral repleta de fieles carismáticos, se fue encendiendo. Él mismo confiesa que, por ejemplo, le hizo muchísimo bien el canto
Él vive, Él vive, vive, vive. Eso, en el Olímpico de Roma, ante 50.000 carismáticos, confesó eso y agradeció que le cantaran en castellano ese mismo canto, y después contó que ese canto le había ido movilizando mucho. Qué interesante que un sacerdote, cuando tiene un público ardiente en el espíritu, se contagia y puede entonces predicar con más entusiasmo. No necesita repetir lo que tenía aprendidito en un papel cuando la estudió esa homilía que iba a dar, sino que el Espíritu Santo mismo lo llena de fuego y se le ocurren 1000 nuevas inspiraciones para esa predicación. Y aprende también a expresarse de una manera menos formal, menos prolija y más espontánea, más dócil al fuego del Espíritu. Qué interesante. O sea que el fiel puede irradiar también en el mismo sacerdote que preside y en todo el grupo, en todo ese conjunto. Estoy pensando en un señor que hace muchos años me dijo que tenía muchas dificultades respecto de las cosas de la iglesia, en fin, se veía que estaba flojo y frío. Bueno, con mucho gusto lo voy a atender, venga, y le dije que viniera una media hora antes de la misa carismática que yo iba a tener. Así que si después charlamos, si quería, podría venir a la misa. Resulta que se le hizo tarde y cayó directamente a la misa. Así que lo llamé después. Bien, usted me decía que tenía cosas que no le llenaban y que quería discutirlas conmigo. Bueno, ¿cómo no vengo? ¡Ah, no! Ya se me fueron. Ya se me fueron las objeciones cuando me encontré con una comunidad que ardía en el espíritu. Qué interesante eso. De modo que nuestras misas carismáticas tienen una fuerza de irradiación interesante que vale la pena que la tengamos en cuenta. Qué bueno que podamos vivirlo así. En estos últimos días hemos publicado 2 tomos sobre pastoral de nuestra irradiación, refiriéndome a la pastoral de las convivencias y de toda esa escuela de espiritualidad carismática que va irradiándose por muchos lados. Entonces están, entre otras cosas, mencionadas estas cositas para irradiar a nivel grupal, en nuestros grupos de oración, y en un nivel más ampliado, también en esas misas masivas, donde a veces vienen, a título de que vienen todos los enfermos, todos los rayados, toda la gente que las demás instituciones patean hacia afuera, la renovación carismática los recibe. Inclusive hasta los invita, vengan todos los que están agobiados con trabajos y cargas, ven que yo los aliviaré. Eso que decía Jesús es lo que también nosotros decimos. De modo que cuando se habla de los más pobres y que tenemos que tener misericordia por los más pobres, justamente nosotros a esos que todos los demás pelotean, nosotros les decimos bienvenidos y los ayudamos a sanar. Se comprende, por lo tanto, que al principio la proporción de gente que viene así a nuestras misas sean con mucha gente que tiene problemas, precisamente les hemos dicho vengan. Y por eso los que nos miran desde fuera y se dedican a criticar a los carismáticos dicen, los carismáticos son todos rayados. Y tienen razón. En nuestras misas o en nuestras asambleas
así para todo público, la proporción de rayados o de gente con angustias y problemas es mucho mayor que la de las asambleas de otros movimientos de iglesia. ¿Se comprende? Porque esos otros hacen la selección antes y por lo tanto a sus asambleas vienen los que ya están como diplomados en su asociación. En cambio nosotros nos aceptamos como son. Por lo tanto, si miramos esas asambleas masivas para todo público, las carismáticas son con gran proporción de gente con problemas. En cambio, cuando hacemos una asamblea para servidores, o sea, para gente que ya más crecida, que han ido pasando por distintos retiros de sanación, por distintos grupos de oración, etc., la proporción en cuanto al nivel sociológico es más o menos igual que las demás instituciones católicas. Más o menos igual. Eso lo leí hace muchos años de una publicación europea. O sea, es verdad que nuestro mismo método de sanación va haciendo que muchos de los que venían rayados después adquieren un mayor equilibrio, una mayor capacidad de amar al prójimo y de dejarse modelar por la comunidad misma. Eso entonces es un valor agregado en las misas de sanación, no por lo que se ore especialmente para sanación, sino por la experiencia comunitaria, donde hay un amor del Espíritu Santo, amor teologal, clarísimo, Romanos 5:5. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ese amor contagioso genera amor comunitario, amor grupal. Y ese amor comunitario, entonces, tiene una especial capacidad para modelar, suprimiendo egoísmos, envidias, tiranteses de todas clases. No se sanan todos. Muchos a lo mejor después rebotan porque si esperaban una sanación milagrosa con una vez o dos y bueno, de hecho su proceso los hizo irse. Pero otros se quedan y siguen sanando, de tal manera que la experiencia que tenemos en nuestro grupo de oración, cuando después preguntamos qué tal, cómo le fue, qué gracias recibieron, cómo se portó el Espíritu Santo en nuestra oración. Muchos testifican, recibí una sanación enorme, yo tenía amargura, tenía tal queja, tenía envidia, tenía que... y veo que ahora he podido superarlo, me es fácil amar a lo que antes no era capaz de amar. Qué claro y significativo. Después, las mismas actividades comunitarias hacen que algunos se vayan animando a hablar en público, por lo menos a dar testimonio de un favor que recibieron de Dios, a expresar una experiencia que tuvieron en su camino espiritual, en esa misma reunión o quizás en la vida de esa semana. En fin, cositas que les van haciendo desarrollar valores sociales que permiten entonces un crecimiento. Por eso decía que cuando las reuniones son entre gente que ya tiene más camino andado, nuestra proporción de madurez psicológica es equivalente a la de las demás instituciones cuando se trata de reuniones entre servidores. Gloria a Dios por eso. Así que me interesa recalcar que las misas carismáticas son interesantísimas porque uno va penetrando cada vez más en los carismas que puede ir realizando, en la medida en que sale de su egoísmo, porque al principio uno viene para sanar sus angustias, sus problemas, pero cuando ya puede descubrir la dimensión comunitaria, entonces en todo momento, en lugar de estar pidiendo por él, está pidiendo por todos. Por ejemplo, el primer momento de la misa
es especial para ejercitar el carisma de liberación. Sí, es liberación. No es solo para algún exorcista cualquiera. No, de liberación. Cuando llegamos a una misa dominical, después de todas las trifulcas, problemas, trabajos, amarguras de la semana, fácilmente llegamos cargados de mufas. Y entonces, qué bueno que en esa primera oración penitencial nosotros nos carguemos del carisma de liberación para pedir a Jesús liberación, salud, fuerza, para poder estar concentrados y recogidos en la celebración de la resurrección de Cristo. Entonces, tú que conoces nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestras miserias, nuestros egoísmos, Señor, ten piedad. No para pedir que tenga piedad de mí, que tengo eso, sino todos nosotros que no nos entendemos, que nos quejamos, que nos amargamos, sana todas nuestras amarguras. Tú que conoces las dificultades que tenemos en nuestras oficinas, en nuestras familias, con toda esa gente que no nos comprende o que quizás hasta nos hace sortilegios y trabajos de lujo para perseguirnos. Señor, si hay aquí alguien que ha sufrido alguna de esas cosas, libéralo. Cristo, ten piedad. Qué lindo ir pidiendo así por esas cosas que podrían ser un impedimento para que ahora celebremos esta Eucaristía centrados en Cristo, olvidándonos de las cosas que son demasiado terrenales, las cosas que nos esclavizan la tierra, los miedos que tenemos por algún peligro de enfermedad o por algún peligro económico o porque hay conflictos en mi familia. Señor, ten piedad y libéranos, saca de encima todo esto que nos distraería o nos enfriaría o nos angustiaría y no podríamos entonces celebrar bien esta Eucaristía. Ten piedad. ¿Qué tal? ¿Les parece interesante empezar la misa preocupándonos de sanarlas y de liberar a cada uno de nosotros para que todos podamos con un solo corazón y revestidos de Jesucristo vivir el misterio eucarístico? Qué bueno. Así que les tomo la palabra, Cuento con que en adelante, siempre que empecemos la misa, estemos abiertos al carisma de liberación para ayudar a todos a vivir ricamente ese misterio eucarístico. Bueno, en otros momentos podremos ejercitar el carisma de alabar. A los carismáticos no les cuesta nada alabar. Un sacerdote que desde hace años ya es famoso en su experiencia carismática del Uruguay, me contó poquito después que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo hace casi 40 años, que ahora cuando rezo el Gloria de la misa, quedé fascinado, no me había dado cuenta nunca de qué rica oración es esa. Te damos gracias por tu grande gloria. Ahora, aunque es una simple oración vocal, la rezo con todo el fervor de mi alma, como expresando de veras el gozo de alabar a Dios. Otro carisma, el carisma de interceder. A la gente común le gusta rezar para pedir por él, o pedir por mi abuela, pedir por mis hijos o lo que sea, pero interceder por la iglesia entera, por el mundo entero, interceder prolongando el misterio de Cristo, que es el único
intercesor entre Dios y los hombres. Nosotros lo único que hacemos es prolongar a Cristo, por eso somos cristianos. Qué bueno que podamos estar así prolongando el misterio de Cristo, el misterio de Cristo Redentor, completando lo que todavía falta al sacrificio redentor de Cristo. Probablemente al sacrificio redentor de Cristo no le falta nada, todos lo sabemos, pero le falta la aplicación al momento presente, le falta la actualización, porque está hecho de una vez para siempre por Cristo cabeza, pero nosotros que somos el cuerpo de Cristo lo renovamos, lo reactualizamos, lo prolongamos. Ese mismo y único sacrificio de Cristo se realiza ahora por ministerio de nosotros que estamos celebrando esto. Entonces, interceder. Cuando el sacerdote dice oremos, tiene obligación de hacer un silencio para dejarnos a cada uno orar. Oremos. Yo entonces pido, Señor, danos todas estas gracias que necesitamos para ser de veras miembros vivos de tu iglesia. Y después de ese silencio, el cura hace la colecta. No es que tire la gorra para pedir plata. Hace la colecta, recoge todas las oraciones individuales, esa oración silenciosa privada, y la convierte en oración presidencial, en oración pública, en oración litúrgica. Y entonces continúa Dios omnipotente, etc. Bien. Todas esas oraciones que el sacerdote reza en el culto público, todas son al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. En cambio, en la piedad popular, los fieles tienen derecho a dirigir su oración a Jesús, al Espíritu Santo o a cualquier santo. Y, por ejemplo, en las letanías o en los himnos, a pesar de que estén en la liturgia pública, pero son oración privada. Y a veces en la misma misa puede haber alguna oración privada, de piedad privada, que el sacerdote reza en silencio. Hay una oración antes de la comunión, o sea, casi enseguida del Padre Nuestro, que el sacerdote desde el siglo IV hasta el concilio la rezaba en voz bajita, en silencio. Después, ya desde el concilio, se ha cambiado y ahora la rezan los sacerdotes en voz alta. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, etc. Es una oración para pedir por la iglesia, pedir por la paz y la unidad de la iglesia. Esa oración, razonablemente, ahora el sacerdote la reza en voz alta. No hay razón para estar rezando en silencio cuando lo puede hacer para todo. Pero la cosa es que ahora en distintos países eso ha dado pie para que los fieles también, momentito, esta oración es de la piedad popular, o sea, nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, si ahora el sacerdote lo reza en voz alta, nosotros también. Así que, cuando yo celebro, frecuentemente invito a todos a que también, junto conmigo, recen esa oración que está dirigida no al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, sino está dirigida a Jesús mismo. Y le pedimos entonces que nos que no escuchen nuestra miseria humana, sino la fe de la Iglesia que pide por la paz y la unidad. Bueno, qué bueno. Y así vamos ejercitando los distintos carismas, algunos de ellos muy escondiditos que casi no se dan cuenta. Por ejemplo, el carisma de dar. Eso de que
con meter la mano al bolsillo y entregar una moneda en la bolsa, yo he ejercitado el carisma de construir el reino de Dios a través de este dinero que Jesús mismo llama mammona iniquitatis, dinero que es como el ídolo del dios Mamón, o sea, de la preocupación que tiene el mundo por robar o por estafar con el dinero, la preocupación de la avaricia, todas las cosas que pueden cometerse con el mal uso del dinero. En cambio, cuando en el momento de la ofrenda yo doy ese dinero, he estado ejercitando el carisma del Espíritu Santo para que ese mismo gesto se convierta en un gesto para la construcción de la iglesia, para la edificación de la iglesia, en el sentido de edificación de los muros o de las necesidades materiales, o también para la construcción de las iglesias domésticas de los pobres y todos los que pueden necesitar de mi limosna. Así que qué interesante ejercitar el carisma de dar. Y así los demás carismas, innumerables carismas. A los carismáticos también les gusta mucho el carisma de dar la paz. Y por lo tanto nos alborotamos. El Papa Benedicto muchas veces nos reclamaba, por favor, antes de la comunión no arme tanto lío. Pero en fin, eso de dar la paz también puede ser bendecir. Bendecir, no maldigáis, porque habéis sido llamados a heredar bendición. Así que no es solo saludarnos unos a otros con un beso santo, que no está mal. También podemos bendecir al hermano con una palabra profética, una palabra de consolación o de edificación. Eso es entonces una manera de hacer misa carismática, que la gente salga consolada, alentada y bendecida por lo que nosotros le hemos dicho también. Bien, y de entre todos esos carismas quiero terminar con el carisma final. Pueden ir en paz. En latín, ite missa est. Misa, en latín, significa envío, misión. Entonces, después que el Señor nos ha llenado de sus gracias y nos ha permitido ejercitar carismas con los cuales hemos cargado nuestro tanque con las gracias carismáticas para seguirlos practicando, Dios nos dice, bueno, ahora vayan a transmitir todo eso, vayan y repítanle a todo el mundo eso. Por ejemplo, una esposa que está por ahí ahora oyendo, cuando le cuente a su marido, mira, estuve oyendo esto, y el padre hizo notar que lo que yo estuve recibiendo en esa charla era un bien ganancial, de modo que la mitad te corresponde a vos, así que ahora te lo transmito, y entréguenle la mitad de todo lo que ahora han recibido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.